Ya, para la grabación los voy a saludar nuevamente. Saludos, queridas, queridos, queridos estudiantes. Espero que tengan o hayan tenido un buen comienzo de semana. Y la clase de hoy supongo que la vamos a dividir en dos ámbitos, a menos que ustedes propongan un tercero. El primero tiene que ver con responder todas las preguntas, consultas, dudas, comentarios que tengan en relación a lo que intenté mostrar de la psicología comunitaria, o más bien dicho, el trabajo comunitario en su amplio espectro en Latinoamérica, en el video de la clase asincrónica el día miércoles. Y posteriormente supongo que tendrán algunas preguntas en relación a la evaluación. Así que la primera parte vamos a hacer todo lo que tiene que referencia a la clase y dejaremos la parte final para la prueba, a menos que tengan alguna consulta o un tema vario, ustedes como curso o alguien en particular de forma individual. Así que lo primero es preguntarles qué les pareció, qué dudas les surgieron, qué ideas tienen sobre la psicología comunitaria, o más bien dicho, el trabajo comunitario, ya que hablé de Paulo Freire, María de Luz Morgan, el trabajo social, y no solo de psicología, sino que intenté mostrar sociología con Falsborda, todo el ámbito del trabajo comunitario en Latinoamérica. Así que dejo abierto para preguntas, consultas, o que por último me digan que quedó todo claro. Ya Damaris me plantea que tiene una pregunta de la psicología social clásica. No hay problema. ¿En qué te complica o qué duda tienes? ¿Qué no quedó tan claro? Damaris. Creo que lo que pasa es que cuando usted nombra la psicología social clásica, como que yo no entiendo si eso es como, si la psicología social clásica es positiva o negativa para todo lo que pasó. No sé si me hago entender, es que como que me confunde mucho eso. No No sé te, si es como negativa por los experimentos o positiva porque produjo un cambio, no sé, me confunde mucho eso. no te preocupes. Lo que sí te advierto que te voy a dar la respuesta de psicólogo miserable, que básicamente depende. Ah, ya. Es la respuesta que damos todos los psicólogos. Claramente, a ver, la psicología social clásica, que básicamente es la psicología conductista y cognitiva de principalmente Estados Unidos hasta los años 60, 70, y que parte en los años 20 con Watson. Si uno lo mira con los ojos del siglo XXI, probablemente tiene muchos elementos bien cuestionables. La experimentación con ser humano, o sea, lo que le hace Watson a ese pobre bebé es impresentable, lo que le hacían a los animales tampoco ayuda mucho. La experimentación con todas las limitantes que tiene generaron traumas. Tampoco, también hay que considerar que era financiada por el ejército de Estados Unidos, no era financiado por la hermanita de la caridad, por tanto, todas sus aplicaciones generaron aplicaciones militares. Como les decía en el video, creo, o en la clase, se entrenó a perros, gatos, hasta en la actualidad incluso hay una brigada de delfines del ejército estadounidense y ruso para hundir submarinos o barcos del enemigo. Y eso es puro condicionamiento clásico. La experimentación también se ha utilizado en programas de contraterrorismo. Por ejemplo, Estados Unidos aplicó su doctrina del contraterrorismo contra el marxismo o las corrientes de lucha social latinoamericana basadas en la psicología social, o sea, el cómo se tortura, el ahogamiento simulado, el tema de no dejarte dormir para que te desorientes, ponerte música a todo volumen, el quitarte el ciclo día y noche como forma de rompiéndote el ciclo circadiano, muchas formas de tortura
o formas de hacer llegar su mensaje, la guerra de información, cientos de cosas, fueron desarrolladas por experimentos cognitivos, por tanto desde nuestro ojo, espero que también desde sus ojos, no podríamos decir que fue algo extraordinariamente positivo para la sociedad. Ha generado muchos elementos de sufrimiento negativo, eventos traumáticos para grandes minorías, porque el modelo científico lo construían personas blancas, por tanto no veían las necesidades de blancas afortunadas y con harto dinero, por tanto muchos juicios de valor también se mezclaron en su experimentación o en su desarrollo. Dicho eso, si yo me voy, por eso él depende, si yo me voy por la parte más ética, las implicancias que tuvo o el uso que hicieron los que lo financiaban, no es exactamente la mejor marca o la mejor carta de presentación que hay. Ahora, si yo lo veo desde el aspecto de los elementos útiles y de las explicaciones que pudo generar para entender el comportamiento del ser humano, probablemente sea la escuela de psicología que tiene más elementos tangibles en toda la de aplicaciones técnicas en toda la humanidad, todo nuestro desarrollo de la economía, todo nuestro desarrollo de publicidad, la forma de entender cómo las emociones sí afectan nuestra forma de pensar, toda la idea heurística, la internet, la cibernética, el aplicar de forma científica y poder demostrar que el racismo no es una idea de unos pocos, sino que existe, la justificación de la violencia, la ideología como forma de justificación del daño hacia otros, y otra serie de temas, están desarrollados en la psicología cognitiva. O sea, la psicología cognitiva éticamente en la aplicación de su experimento no fue lo más bonito del mundo, pero esos mismos experimentos pudieron demostrar que si hay una sociedad que ideológicamente justifica la violencia de forma constante, la violencia se ejerce. Por tanto, uno de los elementos que debiesen preocuparse las democracias y las sociedades es no normalizar la violencia, algo que ha trabajado muy bien el feminismo, la idea de no normalizar el trabajo doméstico, que ahora se le llama carga mental. Esa es una aplicación directa a la psicología cognitiva clásica. La idea de el racismo, las minorías activas, como lo que ya un trabajo más posterior de Moscovici. Entonces, en la complejidad del fenómeno, la psicología, yo lo que quise mostrar es que la psicología social clásica tiene una marca muy firme en demasiados procesos humanos actuales. Todo el desarrollo, por ejemplo, de los computadores, la inteligencia artificial, viene de los aprendizajes que tuvieron con los seres humanos. O sea, cuando un computador por fin le pudo ganar a un ajedrecista fue porque dejó de pensar como computador y le enseñamos a pensar como ser humano. Y con su capacidad de cálculo logró superar al ser humano. Entonces, todo tu celular actual, la interfaz, la forma de aprender, porque si uno nació con Windows y se quiere cambiar, qué sé yo, un modelo mucho más abierto como el de Linux, no puede. Pues la forma del lenguaje, todo eso lo ha explicado, lo ha trabajado y lo ha desarrollado la psicología cognitiva. Entonces lo que quise mostrar en la clase es su huella, su trabajo, sus grandes aportes, pero obviamente, y por eso tú al día de hoy es muy difícil que encuentres un psicólogo cognitivo puro y duro. No, no existen casi, están casi todos muertos. Pero es la base del desarrollo de muchas teorías posteriores. Entonces, si es bueno o malo, esa es una visión ética, moral, que no quiero mostrarte, o sea, no quiero teñirte con mi visión no es positiva. ¿En qué sentido? No respetó la ética, se basó, o más que se basó, generalizó un discurso supuestamente dominante del sueño americano, de una visión de mundo que permitió muchos avances, pero que también ha cercenado, que ha hecho pedazos a muchas minorías, sean estas afrodescendientes en Estados Unidos, que sean indígenas, la voz de otros países que en verdad son mayorías, pero uno le llama minorías por la posibilidad de ejercer el poder.
le dio mucha herramienta al ejercicio del poder, al entendimiento, cuando en las actuales, qué sé yo, cuando piden a un trabajador una oferta de trabajo, dice que sea altamente resistente a la frustración, que tenga libertad horario, y otras resilientes, básicamente te están diciendo te vamos a pagar poco, te vamos a explotar y tenés que tener el celular encendido hasta los fines de semana. Claro, no lo dicen así, lo ponen con palabras más bonitas y todo eso son conceptos sacados de la psicología cognitiva, pero es indudable su gran aporte en muchos ámbitos. Entonces, desde una mirada del siglo XXI yo diría que es negativo, pero es como decir, la revolución, la Unión Soviética, ¿fue buena o mala? Depende, o sea, de la mirada. Una cantidad de muerte impresionante, un sistema político en que se reemplazó a los zares y no sé si Stalin era muy distinto a un zar en la cantidad de poder que ejercía la Unión Soviética. Pero el relato de un mundo mejor, superior y de los trabajadores sí caló hondo y se mantiene hasta el día de hoy. Casi todos los derechos de los trabajadores han disminuido desde la desaparición de la Unión Soviética, o sea, desapareció la Unión Soviética y cada vez más existe la liberación del mercado laboral, la flexibilización de reglas laborales, y cuando el capitalismo estaba medio asustado por la Unión Soviética, las condiciones laborales de los trabajadores eran mucho mejores. Entonces, es muy difícil orientarlo en la idea de bueno o malo, en la complejidad que eso implica. Espero haber respondido a tu pregunta, a pesar de la respuesta de psicólogo miserable que depende, que lo va a escuchar mucho, incluso en terapia. Ana me plantea, ya, profe, dice en la psicología comunitaria que usted se refiere cuando dice que el poder financia la ideología y que la ideología es la que justifica la violencia. Básicamente, entendamos al poder, vamos, voy a plantearlo en términos chilenos en las últimas noticias. Supongo que han tenido, si alguno de ustedes ha visto noticias el último fin de semana, perdón, esto me lo planteó Ana. El último fin de semana han visto a un caballero que se llama Juan Sutil, o en otras ocasiones han visto a Andrónico Luxi, Angeline, Bonapen, que son las personas que más dinero tienen. En la visión marxista más tradicional ya no están así, tienen los medios de producción. En la época marxista, el análisis de Marx se hace cuando el dueño de una fábrica, a eso le llamaba medio de producción. En la actualidad, acciones, bancos, hay otros medios de producción más sofisticados, pero imagínense las personas más ricas de Chile. Esas personas más ricas de Chile son ricas por ciertas condiciones de la sociedad que le ha permitido tener esa cantidad de plata. Y no quiere que cambien esas condiciones. Ellos serían el poder, los que tienen los medios de producción, los que tienen la riqueza. Ahora, el poder por sí mismo no funciona. O sea, empezó a hablar Sutil, que no lo conocía mucha gente, y fue como una patada en la guata. Escuchar a Andrónico Luxis tampoco es exactamente lo agradable. Escuchar a un Fonapen o a un Angelini, casi que dan ganas de ponerse un fusil al hombro y hacer la revolución. Si son brutos, no tienen capacidad de comunicación, son terribles, pero ellos son el poder. Entonces, ¿qué hacen? Cuando aparecen en televisión, llegan a dar asco y dan más ganas de hacer una protesta. Pero son el poder. ¿Qué hace el poder? Entiende que si el poder simplemente se muestra en relación a la sociedad, no va a haber posibilidad de que lo sigan ejerciendo. La gente se va a dar cuenta, él es Bonapen, él es Angelini, él es Luxig, tiene beneficios, privilegios que no se los merecen, no se lo han ganado por ser hijos de, por negociar con los bancos, no pagan impuestos, una serie de cosas, quitémoslas. Entonces aprendieron que para mantener ciertos privilegios necesitan una ideología, un sistema ideológico, entendiendo por ideología sistema de ideas que los mantengan en esa situación privilegiada. Está el relato de los emprendedores, está el relato de que entre más crecen los más grandes, la ley del gallinero, entre más ganan los más grandes, más reparten hacia abajo.
la idea de la socialización de los beneficios. O sea, Piñera era dueño de un canal, Luxit era dueño de un canal. De hecho, cuando los canales empezaron a volver, o sea, ¿por qué la red ahora puede hacer ciertas parodias? Cuando la red fue comprada por un grupo norteamericano que no tiene relación con los poderes chilenos. El Mercurio, la tercera, y el Mercurio con todo su bloque, que es la segunda y si no me equivoco la cuarta, y la tercera con su bloque, que no me acuerdo cuál era el otro diario que era de la tercera, son, sus dueños son los hombres más poderosos de Chile. Entonces, cuando me refiero con ideología, es todo un sistema de ideas que te lo repiten en los matinales, en la televisión, en los periódicos, en las escuelas. O sea, en Chile se comprometió, no sé si ustedes lo saben, en los años 90, de que el informe Balich y el informe Rating, que son los informes de verdad, justicia y reconciliación, que dan cuenta de todos los abusos y todas las violaciones a los derechos humanos, serían parte básica del currículum de historia de tercer y cuarto medio. Ustedes salieron hace poco de tercer y cuarto medio y estoy seguro que ninguno de ustedes vio ese informe como parte del currículum. Y eso es porque las personas más poderosas de Chile se negaron a que eso ocurriera. A eso me refiero con ideología. El poder financia las ideas. Todos los, vamos a ponerle el nombre más hermoso que tiene think tank o centro de pensamiento, los think tank, que básicamente es una persona con cierta cantidad de dinero, financia a un grupo de estudiosos, científicos sociales, economistas, para que digan que sus ideas están muy bien hechas, son extraordinarias y que el país se debiese mantener en la senda que está. El más claro es libertad y desarrollo. Libertad y desarrollo a nivel psicológico haces una de las peores, por lejos, peores mediciones de la delincuencia que existe en Chile. Voy a hacer una pregunta, no sé si se la hice a ustedes, pero la hago siempre a los diferentes cursos, es ¿dónde piensan ustedes que hay más delitos? ¿En Chile o en Alemania? ¿Dónde se asesinan más personas? ¿Dónde se violan más mujeres? La respuesta básica es que es Alemania, en números absolutos. Porcentaje de asesinato en Alemania es mayor que el de Chile. Pero nadie pensaría eso. Básicamente, Chile, de hecho, ustedes le preguntan a un argentino, peruano, colombiano, cualquier persona que venga a otro país, dicen que es tranquilo, que no hay violencia, pero nosotros estamos insertos en un discurso de violencia. Y ese discurso de violencia ha sido financiado por canales de televisión y centros de pensamiento. Libertad de Desarrollo, como dije, tiene uno de los peores, que se llama índice de... ¿cómo se llamaba? No de vulneración, índice de... Básicamente, miedo a que me vayan a asaltar. Y siempre sube. Y mientras más sube, hay gente, políticos, que son muy afines a estos grandes capitales, a estos grandes personajes, que son gente en general de derecha o concertación, que dicen hay que poner más mano dura, hay que expulsar a los extranjeros, y todo un discurso que valida la ausencia de cambios sociales y el aumento de un Estado policial. Eso es financiamiento de ideología, es financiamiento de un sistema. ¿Por qué es mala la medición? Porque mide percepción. Y la percepción no se basa en los datos duros. La gente no es temor ciudadano, es victimización. Esa es. Ese índice lo que mide es una percepción de que la gente puede ser asaltada. Pero si todo el día, la mitad de las noticias me muestran asaltos, la mitad, todas las páginas de los diarios de noticias nacionales son asaltos, violaciones, yo vivo con miedo, más allá que en los números absolutos, la cantidad de asesinatos sea mucho menor. Entonces, es complejo. A eso me refiero con que el poder, pongámoslo, personas con mucho dinero, con muchos recursos, con privilegios, financian, no ideologías, no me refiero a derecha, izquierda, socialista, comunista, UDI, más allá que tienen cierta correlación, sino que me refiero como sistema de ideas de cada vez que ustedes se les pasa por la cabeza que hay que
Por ejemplo, si un extranjero comete delito, ¿hay que expulsarlo o no? Y lo que hicieron las ciencias sociales, básicamente, es decir, aquel, y esto no lo hace solo la psicología comunitaria, lo han hecho también los modelos postmodernistas, es preguntarse a quién le conviene echar al extranjero. Y después de eso analizo si es importante o no. Echar a 80 personas venezolanas cambia la estructura de seguridad de las personas, van a evitar los portonazos. Yo trabajé en Sename, para cerrar esta idea, yo trabajé en Sename. Y cuando trabajaba en Sename, el 2011, o sea, 10 años atrás, con nuestros compañeros de trabajo, compañeras en general, eran más mujeres, trabajamos, o sea, conversamos con una cerveza en la mano después del trabajo, y nosotros calculábamos que entre el 1 y el 2% del territorio donde trabajábamos, que en mi caso era Quillota Calera, de los jóvenes, estaba desescolarizado y estaba cometiendo delitos de forma consistente. Estaban excluidos socialmente. Y eso no tenía que ver ni con venezolanos, ni con peruanos, ni con colombianos, ni con la nacionalidad que se le ocurra. Tenía que ver con la estructura chilena, de la forma en que generamos acceso a beneficios sociales, que generamos una vivienda digna, que generamos una escuela digna, una salud digna y una serie de otros temas. El problema es que una escuela de salud y beneficios sociales dignos implica un aumento gigantesco en el gasto social, y ese gasto social normalmente se financia cobrándole a la gente que más dinero tiene. Normalmente la gente que más dinero tiene no quiere regalarlo, quiere seguirlo acumulando. Por tanto, lo que termina pasando es que es más fácil generar y pagar la gente que diga que el verdadero problema son extranjeros que delinquen, antes que decir que el verdadero problema es que en una casa de 2 habitaciones viven 15 personas, imposible tener sexualidad, es imposible tener privacidad, y que al lado hay gente que te ofrece un futuro mucho mejor vendiendo pasta base o consumiendo pasta base, más allá que ese futuro mucho mejor solo dure 5 años. A eso me refiero, y ese es todo el análisis que hizo en parte Ignacio Martín Baró. Él, cuando hablaba de poder, hablaba de la gente, los grandes latifundistas, los grandes banqueros, la gente que tenía el poder en El Salvador, y que decía que financiaban cierta ideología donde cuando te dicen, a ver, hay gente que cuando dicen no comunista, lo tiran como un insulto. Desde el otro lado yo le digo facho a alguien y es un insulto. ¿Y desde cuándo ser comunista o fascista es un insulto? Es una forma de pensar. Que pues yo creo que está bastante desactualizada. Pero más allá de eso, ¿por qué es un insulto? Cuando pasa a ser un insulto, pasa a ser una forma de deshumanización. Y es mucho más fácil pegarle a un otro que pegarle a uno mismo. Y estos procesos son lentos. Los judíos los maltrataron toda la historia de la humanidad supuestamente mataron a Cristo, si es que algunos de ustedes creen en el cristianismo, y lo hicieron peor en toda Europa. En Europa desde el año como 450, que creo que uno de los emperadores declara el cristianismo como religión oficial del imperio, en adelante se persiguieron a los judíos. Hasta que llegó un momento en que eran tan mal vistos que se le terminó exterminando y culpándolo de todos los males. En Chile tenemos harta burbuja de personas a las que se le culpa de todos los males, a los mapuches en el sur. La región con menos desarrollo de Chile es la Araucanía. ¿A quiénes se le culpa? A los mapuches. ¿A quiénes se le está culpando ahora? A los extranjeros. Antes eran los peruanos, ahora la mayoría de la población peruana está mucho mejor asentada en Chile. Ahora, ¿quiénes son los culpables? Los colombianos, los venezolanos. Después serán los haitianos, y si hay otra... Antonio Ignacio Martín Baró. Y disculpa, Damaris, porque tienes la mano levantada hace mucho rato. ¿Pregunta nomás? Sí, por favor. Ya. Profe, que con respecto a la ideología del poder, ¿tendrá que ver algo así como también con el consumo? Por ejemplo, cuando, como usted decía, que la noticia muestran así como que asaltaron esto, que
las casas, los autos, es como para que la población tome miedo y le ponga seguro a las casas, alarma a los autos y como consumo, ¿no? ¿Tiene que ver algo con eso? Ah, sí, por supuesto. Lo voy a plantear desde un poquito más amplio que el consumo propiamente tal. ¿Qué es lo más importante para nuestra actual constitución? ¿Es el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la salud o a la propiedad privada? Pablo dice la propiedad privada. Técnicamente no, pero en la práctica sí. Cuando aparece como toda esta cosa del robo y por otro lado termina la media hora de robo, asalto violento y decomiso de drogas por parte de la policía, aparece inmediatamente los comerciales y los comerciales normalmente son un celular, zapatillas, ropa, cosas de consumo. Pero más allá del consumo propiamente tal, lo importante es la propiedad privada. Si yo tengo miedo que me quiten lo que es mío de forma constante, lo que genero es una forma de individualismo extremo, que es un poco lo que ha pasado con los fondos de la AFP. Si yo tengo un problema, el sacar los fondos de la AFP implica sacar mi propia plata. No hay sistemas de capitalización individual en casi ningún país del mundo. En general son sistemas de reparto. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte de capitalización individual, es decir, si yo gano más plata voy a tener una mejor jubilación, pero aparte hay solidaridad intrageneración, o sea, lo que ganen ustedes me va a financiar por así decirlo, jubilación, y lo que ganen mis hijos va a financiar la de ustedes, y así sucesivamente. Y la de hijos de ustedes, pensando que tenemos varios años de diferencia, los hijos e hijas de ustedes, su trabajo va a financiar. Esa lógica en Chile no existe. La idea de el individualismo extremo y que la individualidad solo se basa en escoger y no en otros ámbitos como la libertad, en el caso de las mujeres, de su propio cuerpo, son formas o entendimientos o ideas que están presentes. Ahora, como lo plantearía un poco Moscovici, estas ideas presentes que vienen desde el poder o que son discursos dominantes también se pueden combatir. De hecho, si esto fuera tan lineal, no hubiese habido estallido social el 2019. Hubo estallido social porque también hay discursos alternativos y formas distintas de organizarse. Y estos compiten, y esto es más postmodernista, en un campo, por así decirlo, simbólico, y algunas van subiendo y otras bajando dependiendo de la realidad del momento. Yerko hace mucho rato me preguntó si la psicología comunitaria podría ser considerada como una perspectiva decolonial. Nuevamente voy a dar la respuesta de psicólogo miserable, depende. Si tú me lo planteas directamente, la idea de decolonialidad no existía, propiamente tal, o sea, no existía la idea de lo decolonial. Esa es una idea más posmoderna y que se hace en el lenguaje, en la construcción, en la comprensión de la forma de relación de los países europeos y Estados Unidos con el resto de los países que fuimos colonia. Entonces, en ese sentido, no. Ahora en la práctica sí. Cuestionaba fuertemente la organización, la forma de entendimiento que los europeos y Estados Unidos hacían sobre Latinoamérica sin conocer Latinoamérica. Podríamos decir incluso que eran bastante gramscianos sin haber leído tanto a Gramsci. Hacía una construcción de conocimiento situado, empoderando a las comunidades, por eso es comunitaria, la idea de comunidad, y de hecho de las críticas, que lo vamos a ver en la segunda unidad, una de las discusiones máximas es qué diablos definimos por comunidad. Por ejemplo, yo vivo en un edificio y se habla de la comunidad del edificio. Te aseguro que conozco a 3 vecinos del pasillo y no conozco y a los conserjes, pues con comunidad así no sirve mucho. Y probablemente personas más jóvenes, en particular, no sé si usted o por lo menos sus sobrinos, hijos, hermanos menores, la capacidad de activismo que tienen a nivel de redes sociales, donde se conocen todos, tienen grupos activos,
forma una idea de comunidad mucho más posmoderna que la que había en los 60, 70, en que literalmente uno iba a un pueblo y en el pueblo se conocían todos y los límites del pueblo eran súper claros. Pero esa es la parte de las críticas. Pero sí era de colonial en la idea de construir las formas de organización tradicional que venían heredadas desde la conquista de España, bueno, en Brasil de los portugueses y de las intervenciones que hacía Estados Unidos. Claramente había una crítica muy fuerte en eso, a la idea de poder, y esas élites venían desde esa época. Ahora, la idea de colonialidad es mucho más actual. No sé si te pude responder de la mejor manera ayer. Laura, me falta contexto para entender la idea de un ejemplo a menor escala serían los premios Oscar. Es que, bueno, hola, profe, no lo voy a saludar. Hola. Lo que pasa es que, bueno, está más que sabido que los premios Oscar están financiados por otras personas que una academia de expertos decidiendo quién gana el premio, y eso finalmente igual está financiado por personas que quieren que ganen ciertas películas. De hecho, por primera vez este año está el quiebre que gana una mujer asiática el premio a mejor directora. Entonces pasa como con todos los premios, igual que como con los Grammy, ¿no? Que dice que mucha gente lo ha acusado de xenofóbicos porque eligen normalmente a cantantes que están dentro de un contexto entre Estados Unidos, Europa y uno que otro país más agregado a esta lista, y no ganan como verdaderamente el mérito como a las categorías que están nominadas. Pues entonces, estas personas poderosas siguen financiando para que ganen ciertas categorías y se mantenga este estándar de la idea de lo que se escucha, se ve, las personas, del mundo, de la sociedad, finalmente. Ya, no, muchas gracias, Laura. Todavía no ha pasado una hora en pasito. Lo que tú planteas claramente tiene que ver con un tema de cómo vamos organizando ciertas formas de entender la realidad. De hecho, los jóvenes, bueno, no tan jóvenes, porque partió en los 80, la idea de por qué la animación japonesa o el manga tiene tan buena aceptación en los adolescentes tiene que ver porque la mayoría de los protagonistas de todos los mangas y de gran parte de las animaciones japonesas son adolescentes. Los superhéroes norteamericanos, las películas norteamericanas están mucho más enfocadas en el público adulto, son miradas distintas. Y lo que sí hace, yo no sé qué tanto, no me manejo tanto en los Oscars en el tema de quiénes son los que lo financian y todo, pero claramente tiene una mirada súper norteamericana, más bien dicho estadounidense, de la realidad, o sea, ni siquiera ganan película europea. Kurosawa, que probablemente uno de los mejores directores de la historia, japonés, solo fue conocido porque le gustó a Sergio Leone, que le gustaba hacer películas de vaqueros en Estados Unidos, entonces, qué sé yo, los mismos premios, a mí una película que me encanta, Tarantino, cuando hace Full Fiction, no gana esa película el Oscar porque es un tipo de cine que, por así decirlo, no es tan norteamericano, pero eso tiene que ver mucho con miradas del discurso que queremos dar. En general en Estados Unidos ganan las películas con final feliz, y eso no quiere decir que exista una serie de películas donde no hay finales felices, pero no van a ganar un Oscar, más fácil que gane el Festival de Sundance, y tiene que ver más con premiar ciertas miradas hegemónicas, que en ese sentido es muy bueno tu ejemplo. Solo una salvedad con lo que me plantea Javiera. Javiera dice que el poder pasa en todo ámbito a la larga, el que tiene más plata manda, y decide que no es que se muestra y quién gana. Sí, no. El poder es un poco más complejo que el dinero solamente. O sea, voy a plantearlo de la siguiente manera. ¿Quién es más poderoso en el mundo?
Mark Zuckerberg, o no me sé el nombre, pero el apellido sí, Slim, que es un multimillonario mexicano. El dinero no lo define todo, sino también la red de contacto, por eso el poder es un poco más difícil de entender que el dinero. Farcas tiene una cantidad de plata y pesa menos que un paquete de cabritas Natalia. El dinero no es solo el dinero, a ver, el dinero es un elemento a tomar en cuenta. Pero en general, los millonarios, la gente con más dinero, no necesariamente son los que más influyen. Hay personas mucho más influyentes a nivel de poder que solo la gente que tiene dinero, aunque en general el dinero y el poder tienen una concomitancia. En Chile, por ejemplo, ¿qué hizo el poder económico? En los gobiernos de la concertación, cuando teóricamente la concertación estaba menos maleada, cuando un ministro salía del gobierno, qué sé yo, de Elwin, de Frey o el primer gobierno de Lago, una compañía inmediatamente lo contrataba como asesor jurídico, le regalaba acciones de esa compañía y lo volvía un director de esa compañía y hacía una serie de cosas porque le convenía, o sea, eran personas nuevas que no eran parte del aparataje político de la dictadura y el poder económico se adaptó mucho de mejor manera cooptando a estas personas que supuestamente llevaban la política pública y por eso la concertación terminó como terminó. Pero tiene referencia a cómo vamos organizando. No es solo dinero, el poder tiene que ver con influencia, con credibilidad. O sea, estoy seguro que hay un montón de millonarios rusos y chinos que tienen tanta más plata que la mayor parte de los millonarios norteamericanos y que no son relevantes. O sea, yo no sé si es tan relevante o tan importante acá en Chile. Me sé el apellido nomás, que es más, entonces tampoco que el dueño de Alibaba. Alibaba es un gigante, tiene mucho dinero, probablemente en China tenga mucho poder, pero en Occidente no tienen mucho poder. Entonces también depende de esferas de influencia. Lo mismo Mark Zuckerberg podrá ser ultrapoderoso acá en Occidente, pero bueno, Occidente, Estados Unidos. Le preguntáis a un europeo si Chile es Occidente, se agarra la guata riéndose. Estamos más cerca de África para ellos que... No, Eso no. tiene que ver un poco, profe, eso tiene que ver un poco con lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos. O sea, que me quedo dando vueltas esa idea. Cuando Mark Zuckerberg les vende como información privada a Trump para que la use en sus elecciones. Sí, de hecho, bueno, uno de los temas es que en Estados Unidos, en esa elección, igual que en el Brexit, lo que se hizo es que compañías que ya manejan una gran cantidad de datos de nosotros, más o menos ubican cuáles van a ser nuestras tendencias políticas. Es difícil que alguien que, a ver, vamos a plantearlo de cierta manera. Esto es súper triste y es una de las grandes críticas para las corrientes postmodernistas. Pero básicamente, si alguien sabe qué compro, qué leo y qué veo en televisión, más o menos sabe si soy de derecha o izquierda. O sabe que puedo ser de izquierda, qué sé yo, esto pasó mucho en el Brexit. Puedo ser de izquierda, puedo ser un obrero, haber participado en sindicatos, pero estoy preocupado porque me han deslocalizado las empresas. Entonces, si un tipo de, más allá de que sea de derecha, izquierda, me dice, vamos a traer de nuevo las empresas para acá, yo como obrero que me quedé sin pega, voto por él. Y no me importa si es de derecha o izquierda. De la misma manera, si logro insertar un discurso de que, supongo, las mujeres lo han tenido que vivir cuando los hombres dicen todas las vidas importan, los femicidios, ¿por qué tampoco hablan de los hombres muertos? Y todas esas cosas de que queremos comparar procesos iguales que pasan mucho en Estados Unidos con la idea de que a los blancos, a los asiáticos o a los afroamericanos, no, perdón, a los afroamericanos, hispanos o asiáticos se le dan más oportunidades que a los blancos nativos, y genero ese discurso también, genero votantes. Entonces lo que se hizo
lo que hizo Mark Zuckerberg fue venderle una serie de informaciones de cómo pensaban de estos discursos latentes que no aparecen en la televisión, y Trump, y no solo Trump, el Partido Republicano en general lo logró tomar y afianzar. Y en Trump votaban gente que cree en los ovnis porque siempre han creído que el gobierno le oculta la verdad, hasta antiguos sindicalistas que rompían las barreras ideológicas de los grandes discursos de derecha e izquierda, que se lleva un poco acá en Chile lo que está pasando con Pamela Giles, que básicamente uno diría de izquierda a derecha, arriba abajo, pero la gente, por el tercer retiro, no la ve como una persona izquierda, sino alguien que estaba luchando por sus derechos y saca votos incluso en derecha, y rompe un poco esa idea. Lo que hacen esto, lo que hizo Facebook, es como concentra tantos datos, el poder generar ciertos discursos que aúnen ciertas barreras que para los discursos dominantes no debiesen existir. Y no, y Antonia, Elon Musk, no me refería, creo que el nombre, pues estoy inventando, es Jack Ma, que es el dueño de Alibaba, que es otra persona. No, sí, lo decía por, como por eso, por la influencia que él también está teniendo, por el poder también que tiene y también que tiene mucha plata. Un segundo. El gato me abrió la puerta y mi pareja está en clase, entonces supongo que se estaba colando el audio. Sí, o sea, los más, además del que quiere hacer auto eléctrico, tiene que una de las grandes paradojas del capitalismo actual. Las empresas de Elon Musk no han ganado en su vida plata, pero proyecto que arma se lo financia. Ya, solo para... el dilema de las redes sociales, sí, ¿no? Interesante. La vi, Javier, y sí tiene que ver con que, pero no es solo lo que hace las redes sociales, también, a ver, la Redbank sabe todo lo que he comprado, hace un rato, excepto la micro, no pago nada con efectivo. La Visa, o sea, hay muchas formas de Netflix, de hecho, qué sé yo, en una tele está la cuenta de mi pareja, en la otra está la cuenta, en verdad, que mi hermano y me dio su usuario, y las películas son totalmente distintas, las series son totalmente distintas, los gustos, esa idea de que te doy producto en relación a tus gustos, también genera trincheras, ciertas formas de pensamiento de nicho, que son bien específicas, son interesantes de trabajar también y lo vamos a ver un poco en el postmodernismo. Ahora, ya que se nos está pasando la hora, quería ver si le había este último cuadrito de la presentación que les mandé. Quedó claro la idea de el compromiso ético y la transformación social, no el cambio social, la transformación, el cambio es, qué sé yo, mejora que me pavimenten la calle. La transformación implica un cambio en las estructuras sociales del lugar, como los elementos principales del trabajo comunitario en un amplio espectro. Las personas, comunidad, más comunidad que personas, la idea del individualismo acá no entra tanto, como el motor principal del cambio y la transformación social, el empoderamiento de las minorías, de las personas, los movimientos políticos, la crítica al ejercicio del poder y las condiciones en Latinoamérica. O sea, una cosa son la democracia en Estados Unidos, más allá que hay varios aspectos que yo podría criticar, pero tienen primaria, tienen caucus que le llaman ellos, y en algunas primarias hay votos colectivos, tienen proceso de deliberación, y acá en Latinoamérica nos ponen una paloma y un tipo que no conozco ni en fotos, o sea, la mamá no lo conoce, lo voy a conocer yo. Se centra en en la idea de contexto, y como contexto, este medio redundante, pero para hacerlo bien explícito, la historia que hay detrás le agrega un contenido histórico. Latinoamérica es distinto a lo que pasa en Estados Unidos, que puede parecer una obviedad, pero para los científicos sociales norteamericanos no era tan claro, y por eso también hay un quiebre con la psicología social clásica.
Y en general rompen harto con el circuito de la publicación, o sea, hay una crítica muy fuerte a la idea de publicar y citar a 20 personas para hacer un estudio pequeñito y una conclusión de sí pasa más o menos lo mismo que pasa en otro lado. Aquí Paulo Freire cuando escribía libros, o Falsborda, que tiene una bibliografía gigantesca, no hacían paper, hacían libros hablando de la experiencia y los aprendizajes que habían ocurrido dentro de las comunidades. Dentro de eso, ¿les quedó claro? ¿Hay alguna dificultad? O más o menos logré explicar con claridad el trabajo comunitario en Latinoamérica y en el contexto en el que se presentó también. Ya, si quedó claro, nos quedan 10 minutos para que me hagan preguntas sobre la evaluación. ¿O quedó también clara la prueba, la evaluación? ¿O hay muchas dificultades y no se me entendió nada? Profe, ¿se escucha? Pablo, sí te escucho perfectamente. Sí, ¿cómo está, profe? Bueno, le cuento con mi grupo, ayer, como que revisando igual un poco, tuvimos un par de dudas pues, con respecto a cómo le agradaría a usted que fuese presentada la respuesta en un, dentro de un formato que se le acomoda. En este caso, si es que preferiría que, no sé, po, como la pregunta número 1 dice, elabora al menos 3 ejemplos, ¿usted preferiría que llegásemos al tiro dando los ejemplos o que fuese quizá tipo ensayo, una pequeña introducción, ir desglosando de a poco los ejemplos necesarios? Digo como para no meter las patas en el sentido de, de que pucha, a lo mejor le podemos hacer una introducción súper linda y todo, pero usted dice, no, o sea, es que yo quería los 3 ejemplos nomás y, y no, fue No, pérdida de... no, a ver, en general doy una cierta libertad de escritura. En ese no tengo problemas, sí que me hagan marcadores cognitivos, ¿qué quiero decir? Como si van a hacer una introducción y me van a hablar de los ejemplos, que los ejemplos lo pongan 1, 2 y 3 o que lo marquen en negrita, porque Ah, pensando que ya. ustedes son 60 y tantos, Sí. en el trabajo número 17 es bastante probable que se me pase algo si no está marcado en negrita o no está separado del resto. Ya, pues, profe. Entonces, en ese Y sentido, si le generan una introducción o qué sé yo, quieres plantear la psicología comunitaria y el ejemplo de la psicología comunitaria, mire, en el ámbito de la transformación social y posteriormente el ejemplo y quiere explicar lo que es la transformación social, perfecto. Ahora, si quieres dar el ejemplo y después explicar cómo se relaciona con la psicología comunitaria, también por eso no me gusta tanto coartar la escritura porque los formateo y no, de repente eso los cohíbe, están más con el tema del formato que como... claro, del desarrollo en sí. Y la otra pregunta que teníamos era si es que, o sea, usted no lo especificó en la rúbrica ni nada, pero igual, pues, por como ¿Sí? venimos medio acostumbrados, si es necesario poner una rúbrica o alguna referencia bibliográfica, solo si es que fuese necesario citar o cosas así. No, tienen completa libertad, además que le hice ver videos para esta unidad y para este tema tampoco lo hice leer. Entonces, ahora si ustedes quieren poner bibliografía, bienvenido, más no es obligatorio y no va a haber descuento de puntos si no tiene. Ya, pues, Entonces, gracias, profe. si es tipo ensayo, No, no, sí, pensábamos a lo mejor especificar preguntas y después sí, respuestas, así, no. Porque si teníamos todos juntos va a quedar un desorden más o menos grande. sí, no te preocupes. Ya, Y pues será, pero sí, no te preocupes, Pablo. Javiera me pregunta si las preguntas 1 y 2 y la 3 y la 4 se pueden responder en forma conjunta. Sí, siempre que haya marcadores cognitivos, subrayado, color, para que yo pueda diferenciarlo con mayor facilidad. Insisto, después del trabajo 17 uno empieza a leer casi en piloto automático y no comprende tan fácil. Así que se puede, sin problema. ¿Cómo no hay título específico, Ana? Primera evaluación, evaluación, primero 2 temas, ¿no? Más que eso no es profe, necesario. Sino,
Hay gente que hace portadas muy bonitas, otros que parten contestando inmediatamente la pregunta, eso no altera la nota. Profe, una pregunta también. En la pregunta número 2, usted ¿Sí? dice relacione cada uno de los ejemplos entregados con elementos definitorios. Ahí con elementos definitorios se refiere a cosas que son características de, ¿cierto? Sí. En este caso la psicología social clásica. Ya, gracias. Y en el 3 con la psicología comunitaria. O sea, el ejemplo que se le ocurra, cómo eso afecta o cómo eso tiene relación con alguno de los elementos hechos en el resumen en la diapo final de ambas presentaciones. Javiera me pregunta si se puede dar una plana más. Por supuesto, Javier, o sea, si 3 planas es demasiado poco y creen que 4, no tengo problema. Si se pueden usar conceptos del experimento, sí, no hay ningún problema. Diego me pregunta si se pueden usar conceptos que están en los experimentos o tienen que ser características de cada psicología. Los experimentos los puse ahí como elemento facilitador, entonces si los quieres utilizar eso, sobre todo me acuerdo que el experimento del efecto Pygmalion usan conceptos bien específicos, entonces los 4 elementos del aprendizaje, entonces si prefiere usar eso, mejor, no hay ninguna dificultad, Diego. Y Natalia, por supuesto que me pueden mandar correos si es que tienen alguna dificultad. No les voy a responder la pregunta, sí, pero sí les voy a dar guía, a lo mejor si están perdidos en la respuesta. Desde lo más cualitativo, ¿les parece difícil la evaluación? Voy a verlo con las notas, pero así a bote pronto. Ya, más o menos. Se ve densa. O sea, claro, estamos en virtualidad, la explicación de la evaluación es que si les pregunto por contenido no tiene sentido, o sea, tienen las diapos, tienen los videos, tienen el apoyo, pueden buscar en Google si quieren. Entonces la idea es más de aplicación. Por eso es relacionar conceptos y aplicación de los conceptos que hemos visto en clase. Damaris, ¿qué te enreda, por ejemplo? A ver si lo puedo solucionar antes que partan contestando la... A veces como que se me enredan conceptos. Por ejemplo, con lo que le pregunté al principio de la clase, con psicología social, pues, si era positiva o negativa. Bueno, o, por ejemplo, cuando en el cuadrito que mostraba adelante, al final decía, en general se da desde la práctica rompiendo con el circuito de la publicación. Circuito de la publicación no entiendo mucho a qué se refiere a eso, entonces como que hay palabras que... No te preocupes, yo comete el error que suponen que conocen ciertas cosas que no tienen por qué conocer. Cuando me refiero por circuito de la publicación hago referencia a que los profesionales desde las distintas áreas, en la actualidad, sobre todo los profesores universitarios, ganamos incluso plata si hacemos eso, si vamos publicando papers, a eso se refiere con circuito de la publicación, si vamos publicando papers, vamos ganando dinero. Ahí, de hecho, si yo publico un artículo en ciertas revistas o en cierto nivel de profundidad, la USACH, y no solo la USACH, todas las universidades públicas te dan un bono y no es un bono pequeño, son más de 1 millón de pesos.
y hace referencia a publicaciones. ¿Cuál es el problema de esas publicaciones? Y que se ha criticado desde varios ámbitos, que esas publicaciones están perdiendo cada vez más el sentido. Por ejemplo, yo voy a publicar una revista, tengo que bibliografía sacada de los últimos 5 años. El tema es que si yo voy a trabajar con aprendizaje vicario, el tipo que desarrolló el trabajo vicario fue Bandura en los 60, 70. Pero no puedo citar a Bandura. Tengo que citar a alguien que citó, hasta llegar a el año 2019, 2018, 2020, con alguien que trabajó con aprendizaje vicario. Entonces, la primera crítica que se le hace al circuito de las publicaciones es que se generan grupos de amigos. O sea, la mejor forma de que un paper sea relevante en el mundo, yo me junto con 5 psicólogos y le digo, cítenme mi trabajo y yo les cito los de ustedes. Y así va subiendo como en el ranking de la popularidad, así como tener más amigos en Facebook, una cosa así. Ya, claro que Facebook ya está medio muerto o desaparecido como red social, pero esa idea como que entre más amigos tengo, no sé, más seguidores en Instagram, no sé qué red social usarán ustedes, más bacán soy. Entonces, primero el tema de las citas y que los marcos teóricos de todos los papers son súper pobres, o sea, se basa en citar lo que dicen otros. No hay mucho aporte en los marcos teóricos. Posteriormente, si yo quiero publicar harto, por ejemplo, hago una encuesta, quiero averiguar las percepciones de las mujeres en relación a los cambios de las masculinidades en los últimos 20 años. Entonces tomo entrevista a mujeres de 50, 40, 30 y tengo los resultados. Pero para que pueda publicar y tenga más publicaciones, no digo los resultados de la encuesta en total, sino que los voy parcializando. ¿Cuáles son los cambios en las percepciones de las mujeres de 50? ¿Cuáles son las percepciones de las mujeres de 40? ¿Cuáles son los de 30? ¿Cuáles son los de 20? Posteriormente, qué sé yo, invento otra variable. Mujeres de ciudad y mujeres de ruralidad. O mujeres con educación universitaria y así. Voy alargando esa misma encuesta y publico 5 años, cada un mes un paper nuevo con una nueva variable. Y no doy el resultado total para ganar esos bonos gigantes que dan todas las universidades por publicar. Y el nivel de conclusiones que han obtenido, que era, por ejemplo, una de las cosas interesantes de la psicología social clásica, es que sus experimentos llegan hasta el día de hoy porque son relevantes, son muy importantes y los descubrimientos que lograron afectan hasta el día de hoy. El aprendizaje vicario de Bandura es una cosa que se estudia desde que lo inventó él hasta la actualidad. Los grupos de Kuhn-Levin, el tema del efecto Pigmalión y cómo afecta a la educación, lo desembarco un poco menos, pero son experimentos así como extraordinariamente importantes en la historia, no solo de la psicología, de las ciencias sociales. No sé qué descubrimiento importante ha hecho la psicología, por ejemplo, en los 2000, algo que tú digas que lo van a citar y que va a aparecer en los libros de psicología general para los estudiantes de psicología del 2050. Entonces esas son como las críticas, y a eso me refiero con el circuito de publicación, o sea, la gente que va publicando papers, pero que son trozos de investigaciones más grandes, citan a autores que en general son amigos y publicamos para estar relevante, y que ojo, que es una de las formas como se mide la acreditación en las universidades. Entonces estos autores, Falsborda escribía un libro y no le importaba mucho citar a gente, sino que le estaba hablando de las prácticas particulares de lo que realizaba. Paulo Freire no andaba mandando papers todos los años a ver si se lo aceptaban en las revistas. Lo que él buscaba era generar un cambio, una transformación en el tipo de relación que se da en la escuela. Tenían motivaciones, por así decirlo, distintas. A eso me refiero con el circuito de la publicación. Espero haberlo explicado de mejor manera, Damaris. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Por lo menos las personas que veo con cámara encendida me hacen con la cabeza que no. Así que
Gracias, Ana. Gracias, Antonia. Entonces lo dejamos. Lo que pasa, y una de las, solo para terminar, Pablo, que está interesante la discusión es, ¿qué define una colonia? Mi pareja es profe de historia. Entonces, desde una visión más tradicional, nosotros tenemos un Estado, no tenemos un presidente elegido desde Estados Unidos, tenemos un Estado, instituciones, separación de poderes y una vía democrática. Pablo me pregunta si somos o no colonia de Estados Unidos. Ahora, desde visiones más posmodernas, plantean a quiénes les vendemos nuestros recursos naturales. Bueno, ahora apareció China, en verdad, también China es importante. ¿A quiénes les vendemos nuestros productos naturales? ¿Por qué no desarrollamos algún tipo de industrialización, sea de nivel secundario, terciario o industria pesada? La industria pesada es crear aviones, tanques, hipercomputadoras. ¿Por qué no lo hacemos? Existe toda una idea de la globalización que es mejor vender las cosas y que comprarlas donde es más barato. Pero extrañamente las naciones que son factoría en el mundo, Alemania, China y Estados Unidos, son en general las más poderosas. Y las que no son tan poderosas son las que vendemos. En Chile ni siquiera vendemos cobre. Vendemos paladas de tierra donde hay cobre, oro, plata, molibdeno y una serie de otras cosas. Chile no refina todo el cobre que produce. Refina como el 40-50%, Perú está peor, refina el 18%. Entonces, cuando nosotros decimos vendemos concentrado de cobre no es más que tierra. Entonces van a China, China tiene fundiciones, por ejemplo, donde sacan cobre, pero también le sacan el oro, la plata, molibdeno y otra serie de materiales que está. Ya esa palada de tierra que es muy barata, ellos le sacan una gran cantidad de dinero. Entonces, desde un nivel económico de producción, ¿somos autónomos o no somos autónomos? ¿O no nos regimos por instituciones que están por sobre nuestra voluntad? O sea, si le dejo vender cobre a China, Estados Unidos y Europa, básicamente esa tierra tenéis que empezar a tapar hoyos porque no te va a servir para nada, ¿no? Si no sale al mercado, está disponible. Y lo otro tiene que ver con nuestros modelos de construcción de sociedad. Yo les decía en la clase pasada, Pablo, que el único país donde se piensan que los liberales son de izquierda es en Estados Unidos y Chile. Chile, el Partido Liberal, de hecho, estaba en el Frente Amplio. En todo el resto de los países que tienen partidos liberales, en general Europa, son partidos de centro derecha y en el mejor de los casos de centro. Por tanto, la forma de pensar, de relacionarnos, no sé si alguna vez han tenido que ver una película de Bollywood, como el Hollywood indio. ¿La entienden? ¿Les parece buena? Porque nosotros estamos formateados con la forma de entender y ver películas norteamericanas, estadounidenses en general, de Hollywood. De hecho, en general, el bueno gana. En los thrillers pareciera que es capaz de repeler las balas y cada vez que el bueno le disparan no le llega, excepto el jefe final. Pero él dispara y le pega en la cabeza a todos los malos. Toda esa forma de entender la realidad de las películas, nuestra forma de entendimiento, qué es felicidad o qué es consumo, estaríamos más felices. Entender que la capacidad de autodeterminación está determinada por la capacidad de cosas que puedo elegir. Es una forma de formateo de un modelo político que no necesariamente es el único o el más sano para una sociedad. Por ejemplo, en Chile se defiende mucho la libertad de enseñanza. Me parece una idea básica, o sea, que la gente puede enseñar, que no te forman y no te digan lo que tienes que enseñar.
el tema que la libertad de enseñanza es la base de un sistema donde hay colegios para ricos, colegios para clase media y colegios para pobres. Y ahí no suena tan bonito la libertad de enseñanza. Yo puedo elegir dónde meto a mi hijo al colegio, claro, pero si el colegio me sale 1.000.000 de pesos, no sé si todos podemos elegir llevar a nuestro hijo a un colegio que sale 1.000.000 de pesos. Yo no puedo, me gastaría el sueldo entero. Entonces la idea de una colonia desde el decolonialismo tiene que ver con nuestra estructura económica, cómo organizamos nuestra sociedad y también cómo organizamos nuestra forma de pensar. Por ejemplo, en Chile, no sé, yo supongo que la mayoría son de Santiago, puedo que parta muy mal de ese supuesto, pero Santiago es una ciudad disfuncional, ilógica, y que más encima cada vez se agranda más horizontalmente. ¿Qué quiero decir? Que dentro de poco Melipilla va a estar, no va a ser una cuestión que queda lejos, sino que algo que está dentro de Santiago. En cambio, si uno, como les dije, yo tuve la suerte de ir a Europa, mi hermana vivía allá, así que la fui a visitar. Las ciudades terminan y terminan. Literalmente uno sale de Berlín y Berlín termina. Y después de Berlín viene bosque. No hay una conurbación, no hay un condominio, no. Se terminó Berlín y hasta ahí llegó. Y así toda la ciudad alemana en general. La idea del suburbio, del condominio, es una idea norteamericana, estadounidense de forma de relacionarse con el espacio. Que el centro, el downtown de los gringos, el centro de la ciudad y la gente vive fuera de la ciudad. Esa es una forma de pensar gringa, de forma horizontal en casa. Tú ves en Alemania, no lo ves en República Checa, no lo ves en Suecia. Francia he pasado por muy pocos lados, entonces no podría decir, eso no se ve. Es una forma de pensar estadounidense. La idea, y probablemente, no sé si ustedes, pero a lo mejor sus padres, prefieren irse como a la lejanía dentro de Santiago, pero con casas más grandes, más bonitas, que tengan patio. Y eso implica un desarrollo urbanístico, una forma de entender la ciudad, el espacio, que es clásico de Estados Unidos, no del resto del mundo. Pero para nosotros nos parece normal acá en Chile. Y qué sé yo, donde vivo acá, estoy en Viña, pero poco más a la salida, cuando uno va camino a Santiago, está Curauma. Y Curauma fue terreno abandonado, bosque nativo que quemaron año a año para generar espacio para generar nuevas poblaciones, y que no son poblaciones, porque las poblaciones para la gente pobre, estos son condominios para gente de clase media o clase media alta. Y lo que era un sector donde no había ni micro hace 10 años atrás, ahora un sector con 4 o 5 supermercados, su propio carabinero, Cefam, Tona, y probablemente si siguen avanzando en un par de años se vuelvan una comuna independiente de Valparaíso. Porque Valparaíso es pobre y mejor la gente de plata si paga su impuesto que tenga sus propios servicios, que es una idea también muy chilena. A eso me refería con la idea de ser una colonia estadounidense. Si yo lo veo desde las estructuras tradicionales, no, para nada, no son colonias. Si lo vemos desde la forma de producción, el flujo de nuestras mercancías y la forma de pensar nuestro espacio, la individualidad y la preeminencia de la elección por sobre la capacidad de llegar a acuerdos comunitarios, tenemos el formato de pensamiento gringo, pero a la vena. Incluso más que muchas de nuestros países hermanos. O sea, en Perú no existe eso, en Bolivia menos. Son otras formas de entender su espacio, su realidad. Espero haberte respondido, Pablo, y ahora sí vamos a terminar porque mi pareja me va a pegar por no llegar a la hora de almuerzo. Así que eso. Dudas, consultas que tengan en la prueba, por mail voy a estar pendiente. En general lo abro en la mañana y lo reviso un par de veces dentro del día. Y que espero que
haya servido, le haya aclarado las dudas, y el miércoles subo la clase de psicoanálisis. Y para ser bien honesto, si la psicología comunitaria a mí me encanta, el psicoanálisis, más que el psicoanálisis en particular, Sigmund Freud es un desastre de persona, así que... Pero eso no quiere decir que el psicoanálisis no sea muy interesante como forma de entendimiento de la realidad. Así que eso. Cuídense y nos veremos el próximo lunes. Si es que yo todavía no sé cuándo es la semana de descanso. ¿Alguno de ustedes la tiene más o menos ubicada? El 17. Ah, ya, perfecto. Entonces la próxima semana podemos hacer clase de forma normal. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos, Profe, pues. la grabación. Ah, perdón.